Bueno, ¿quién sabe qué se está celebrando hoy? Ay, tan espiritual es esto. ¿Quién sabe que se está celebrando hoy otras personas? ¿Cómo? Fiesta de Halloween. Ahora levánteme la mano sin pena. ¿Quién en algún momento de su vida celebró Halloween? El pastor fue el primero. O sea que esto sí es para usted, ¿cierto? No le dé pena, no se avergüence. En mi caso, pues yo nunca celebré Halloween, pero el pastor sí. No, en serio no, yo nunca. Ya la cara de bruja va conmigo. Ya eso ya nació. Ya eso nació conmigo, ya no es que yo lo celebre. Hoy vamos a hablar de un tema importante que se llama Halloween. Diga Halloween. Halloween, como usted lo quiera decir. Pero yo quiero que tenga en cuenta algo. No se lo voy a explicar como la pastora evangélica que prohíbe todo, sino como una mujer que estudia e investiga acerca de un tema. Entonces no lo vea como es que la iglesia cristiana todo lo prohíbe. No. Porque tenga claro que aquí no somos religiosos. Y yo no me considero una persona religiosa, yo no condeno lo que Dios no ha condenado. Pero les voy a hablar desde la investigación, desde el estudio, desde Wikipedia, desde absolutamente todo. Entonces yo necesito que esté muy despierto. Ay, míralo, ¿ve? Ay, está ahí asustado. Necesito que estén muy despiertos, que estén muy atentos y tengan en cuenta que el enemigo va a hacer de todo para que usted no preste atención. El enemigo le va a... Ponga los celulares en silencio o apáguelo. No se asuste, solo vamos a hablar. Diga Halloween. Pero vamos a qué significa. Toda palabra tiene un origen, toda palabra tiene un significado. Y vamos a estudiar la etimología de la palabra Halloween. Halloween, la palabra se divide en All Hallow Eve. Diga All Hallow Eve. Qué mal inglés. Open English. Esas tres palabras traducen víspera del Día de Todos los Santos o día antes de Todos los Santos. Quiere decir que es una celebración antes de otra celebración. ¿Amén? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos despiertos? Pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta celebración? ¿De dónde viene esta fiesta? Porque no viene de Colombia. El Halloween no es de origen colombiano. Los colombianos somos un copia y pega de absolutamente todo, igual que todo país tercermundista. Pero déjeme decirle que tampoco empezó en Estados Unidos. No fue inventada en Estados Unidos. El origen del Halloween viene desde la cultura celta, por allá en Europa. Cuando las personas pasaron de Asia a Europa, la primera civilización o cultura que se creó fueron los celtas. Y de allí vienen la mayoría de europeos como españoles, italianos y demás. Para las personas celtas era importante la agricultura, vivían de la agricultura. Ellos tenían que saber cuándo podían sembrar, cuándo no, cuándo llovía, cuándo hacía mucho sol, porque toda su vida giraba en torno de la agricultura. Y sus fechas especiales se movían por la agricultura. Y hay una fecha especial que se llamaba Samhain. Diga, Samhain. Que se celebraba en el Samhain. En el Samhain se celebraba al final de la cosecha. Recogíamos todo y tocaba encerrarnos porque venía el invierno. Pero como buen ser humano, todo tenía que celebrarlo. Y se recogía la cosecha y empezaba la fiesta. Y cuando hay fiesta hay alegría. Y cuando hay alegría hay traguitos. Y cuando hay traguitos hay comida. Y se montaba un carnaval más en el Samhain para los celtas. ¿Cuántos están aquí? Diga, celtas. ¿Qué decían, qué creían los celtas que pasaba en ese momento? No solo que finalizaba la cosecha, sino que el mundo espiritual y el mundo físico se podían unir. Es decir, había una barrera que separaba lo espiritual de lo físico, pero ese 31 de octubre que celebraban el Samhain, que hacían este carnaval, ellos creían que esa barrera que separaba lo un lado del otro se desaparecía y los vivos podrían ir hasta donde los muertos y los espíritus de los muertos hasta donde los vivos. ¿Quién se ha visto la película Coco, la película mexicana? Levante la mano. ¿Quién? Ay, hermano, tú no estás muy grande para eso.
No, mentira, esa película muestra exactamente lo que hacían o lo que sucedía para los celtas en el Samhain. Entonces cuenta la historia, la cultura, que ese día los espíritus de los muertos, y ojo, voy a hacerlo entre comillas y ahorita hablamos por qué. Espíritus de los muertos visitaban las casas de sus familiares vivos. Esto no lo dice la Biblia, esto no lo dice un pastor, esto lo dice la historia. No lo dice nadie religioso, lo cuenta la historia. Entonces los celtas creían que los espíritus de su papá, su mamá, sus hermanos que habían muerto podían pasar al mundo de los vivos. Pero también había otro tipo de espíritu que pasaban, y era el espíritu de la naturaleza. El espíritu del sol, de la tierra, del agua, todo lo que tenga que ver con naturaleza. Pasaban dos espíritus. Pero también tenían la creencia que los espíritus malignos, lo que nosotros llamamos demonios, también pasaban de un lado hacia el otro. Por eso se preparaban para recibir a todos los espíritus. Diga, se preparaban. Pero también celebraban la fiesta de fin de año. Esto era el fiestón de tu vida. Esto era una cosa mezclada con la otra. Pero ¿cómo se preparaban? Con ofrendas. Si se vieron la película, ustedes saben que allí hacían altares, ponían velas, flores, comida, fotos de los difuntos. Y se creía que cuando los espíritus de los muertos llegaban a las casas de sus familiares, tenían que encontrar ofrenda de comida y bebida. Quiere decir que hasta muertos eran hambrientos. Eso era un espíritu como el de Jorgito. Después de muerto, seguía con hambre, seguía con sed, o sea, muerto de hambre literal. Un muerto de hambre. Y las familias se preparaban, hacían sus altares, preparaban la comida para que cuando sus espíritus vinieran, poder recibirlo. Los espíritus de la naturaleza también esperaban lo mismo, que le dieran comida, que le dieran bebida, que le hicieran su altar. Y los espíritus malignos también, o sea, todos eran unos espíritus hambrientos. Pero ¿qué pasaba si la familia no lo recibía como debía pasar? Dice que los espíritus de la naturaleza, si llegaban y no encontraban lo que pedían, afectaban algo de la naturaleza. Quiere decir, ellos eran agricultores, tenían su ganado también, y estos espíritus de la naturaleza, si no recibían lo que querían, mataban a animales y dañaban terrenos. Pero cuenta también la ciencia de que se encontraron cuerpos hacia la ubicación de los celtas, cuerpos que fueron sacrificados y que fueron, ¿cómo se dice cuando son maltratados? Torturados, con lesiones de tortura, que lo usaban los celtas para entregar como ofrenda a los espíritus de la naturaleza. Entregaban comida, entregaban bebidas, pero también entregaban cuerpos maltratados, cuerpos, ¿cómo era la palabra? Torturados en honor a los espíritus. ¿Qué pasaba con los espíritus de los familiares muertos? Si llegaban y no eran atendidos como ellos esperaban, entonces dice que se convertían en espíritus malignos y tomaban venganza con los integrantes de la familia. Pero también estaban los espíritus malignos, que si no recibían la comida, el alimento y los sacrificios, comenzaban a hacer cosas en contra de la familia y en contra de las tierras. Y esto, vamos a ir comparándolo en la actualidad, se asemeja a una actividad que corronchamente le decimos tricky Halloween. ¿Cómo le decía a usted? ¿O usted le decía trick or treat Halloween? No creo. No creo usted, tricky Halloween, traqui. Eso era como saliera. Eso que hacían los celtas con el paso de los tiempos es lo mismo que el tricky Halloween, un poquito modificado, en donde aquí se pide dulces. La cultura de Estados Unidos es o me das dulce o te hago una broma. Trick or treat significa truco o trato, dulce o broma, donde los niños iban, pedían dulces y si no le daban, hacían alguna maldad tonta, entre comillas. Pero viene siendo lo mismo que hacían los espíritus en la cultura celta. Entonces pasa de ser ofrenda
o maleficios o maldad, pasa de ser trick or treat a ser dulce o broma, dulce o maldad. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? ¿Sí vamos entendiendo? Entonces mire cómo con el paso de los tiempos, algo que hace mucho se celebraba de una forma, obviamente la sociedad va avanzando, no se va a celebrar igual. Cómo va cambiando y adaptándose para poder entrar en la vida de absolutamente todos, sean cristianos o no sean cristianos. Ya hablamos del tema de los dulces, pero ¿cómo llegaron los disfraces a Halloween? ¿Cómo llegó esa cultura de los niños disfrazados, aunque hoy se disfrazan más adultos que niños? Una cantidad de viejos, con todo el respeto, disfrazados. ¿Cómo llega el tema de los disfraces? Se dice que en la cultura celta ellos se vestían de pieles de animales y se echaban ceniza en la cara para confundirse con los espíritus malignos y estos no le hicieran nada. Quiere decir que se disfrazaban de espíritus malignos. Vamos a traducirlo. Se disfrazaban de demonios para camuflarse, porque es que no sabemos cómo va a venir ese espíritu maligno, si viene de genio, o si viene con mucha hambre y el perro caliente que le dice no la aguanta, la hamburguesa no. Vamos a disfrazarnos como un espíritu maligno para pasar de amigos. Entonces mire hoy lo que nosotros hacemos y permitimos el significado real. Pero los niños se ven lindos. ¿Quién ha dicho que un niño no se ve lindo disfrazado? Pero disfrazarse no es malo. Disfrace a su hijo cuando quiera, cómprele todos los disfraces. El problema es cuando usted lo está haciendo. ¿Qué está representando el disfrazar a un niño un 31 de octubre o un 1 de noviembre? Que ahorita vamos a seguir hablando de eso. Sus creencias y prácticas se fueron transformando, las creencias y prácticas de los celtas, y dieron origen a otras celebraciones como el Halloween, que es originaria del Samhain. Diga Halloween, Samhain. Solo que avanzó, solo que se modernizó, solo que se adaptó a la cultura actual. Pero sigamos viendo cómo avanzó esta fiesta de Samhain a través de la historia. Y vayamos al siglo XVI, en Gales y Escocia. Los niños, en la época de víspera de Todos los Santos, y los jóvenes se disfrazaban de un personaje llamado Lair Ban, que era un fantasma equino. ¿Qué hacían los jóvenes? Se ponían unas sábanas, ¿ya parece? Sí, unas sábanas blancas y buscaban un cráneo de algún equino, de algún caballo, de alguna yegua, y salían por las calles a pedir comida, y si no se las ofrecían, ellos atacaban a la casa y a la familia que no le brindara la comida. Miren cómo es lo mismo que hacían los celtas, pero del mismo modo un poquito cambiado, un poquito modificado. Ya no era la ceniza en la cara, sino que cojo una cara de algún equino, un cráneo, de algún equino, y salgo a hacer lo mismo. Entonces, primero era la ceniza en la cara para confundirme con los demonios, después era el cráneo de equino, y ahora son disfraces con calabazas pidiendo dulces. Le repito, no le cuento todo esto con un título espiritual de pastora, se lo digo como una persona que sencillamente estudió del tema. Y toda esta información usted la puede encontrar en internet, incluso en páginas que no son cristianas. Búsquela en páginas investigativas de información y usted va a encontrar lo mismo. Pero la pregunta es, ¿cómo si era una cultura de Europa, cómo llegó hasta América? ¿Cómo llegó hasta Colombia? ¿Qué viajó alguien de los celtas a Colombia? No pasó así. Y entró a través de Estados Unidos. Diga, Estados Unidos. Estados Unidos, al ser un país de primer mundo, obviamente le llegan las cosas primero a nosotros que somos tercermundistas. Aquí ya las cosas llegan cansados. Ya cuando el iPhone llega aquí, el iPhone 15 ya llega descargado. En cambio ya le llega nuevecito. Así es absolutamente todo.
Y si bien en Estados Unidos no era bien visto esta celebración porque era de origen pagano. ¿Qué significa pagano? Que es una celebración que no tiene raíz en ninguna religión oficial. Es decir, que no es una celebración del Islam, que no es una celebración del cristianismo y que no es una celebración de los judíos. Esas son las únicas 3 religiones oficiales. Si no provenía de esas 3 religiones, se le llamaba pagano. Y por eso el Samhain era una fiesta pagana, porque no tenía origen en ninguna religión. Entonces, como le decía, en Estados Unidos al principio era prohibido, no se podía, pero con la llegada de mucha gente de Europa, traían sus culturas. Es como el venezolano que viene de Venezuela, viene con sus creencias, viene con su estilo. Cuando llega a Colombia, se une la cultura del venezolano con la cultura del colombiano. Se une la religión del venezolano. Si se casa un venezolano con una colombiana, se empiezan a mezclar culturas y creencias. Si no, miremos cuánta gente en Barranquilla, se ve bastante en el norte, usted la ve vestida como árabes, mujeres con los quilla, se me escapa el nombre, qué turbante, qué piedad, Córdoba, no, tiene otro nombre, y usted la ve vestida de alguna forma porque esa es su cultura, esa es su creencia y esa es su religión. Y cuando viene a otro país no quiere decir voy a dejar todo. Hay gente que lo deja, hay otros que no. Vienen y traen sus creencias y se encuentran aquí con un colombiano. ¿Qué sucedió? Hay una pareja joven en Barranquilla en donde él es árabe, ella es colombiana y ella decidió entrar a la religión y siendo colombiana viste con el atuendo árabe, porque es una mezcla y un intercambio de culturas. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Vinieron europeos y empezaron a meter en Estados Unidos todas sus creencias, sus religiones, sus fiestas, hasta que de Estados Unidos pasó a toda América. ¿Cómo pasa de lo tenebroso a lo normal? Miren, en Cartagena pasa algo. Cuando uno está en los carruajes te cuentan la historia de Cartagena, de la Cartagena colonial, cuando los españoles dominaban toda Cartagena y toda Colombia y América Latina. Y cuentan que las casas en las puntas tienen como unas, en hierro, nene, o no sé qué material, como en las tejas de barro tienen como unas puntas, así como triangulares, que era lo que espantaba a las brujas. Lo cuentan los mismos que te dan el paseo por el carruaje. Y decía que para la iglesia católica en ese tiempo, toda mujer que medía menos de 1,50 era considerada bruja. Mire la que tiene al lado. ¿Cuánto mide usted? Miércoles, señora Rosa. Menos mal que usted no vivió en la Inquisición. Solo por medir menos de 1,50 era considerada bruja porque se decía que tenía la facilidad para volar. Imagínense uno, ¿cómo va a volar uno? La escoba, no, o sea, 2 escobas y ni siquiera. Entonces decían que eran así de pequeñitas porque eran brujas, porque tenían la facilidad para volar. Pero había otro caso de mujeres que pesaban más de 80 kilos. Ay, si no es lo uno, es lo otro. Decían que también eran brujas. Y adivinen por qué. ¿Por qué, Daya? Porque estaban rellenitas de pecado. No lo digo yo, lo decía la Iglesia Católica. Así que usted, por pequeña era bruja y por gordita, Daya, si tiene las dos, no. Casi bruja, una casi bruja. Y estas mujeres, solo por el hecho de medir y pesar eso, las llevaban al palacio de la Inquisición y las mataban cruelmente porque eran consideradas brujas. Entonces en esa época todavía no era normal hablar de brujas, hablar de espantos, hablar de todo esto que hoy es tan natural. Pero ¿cómo se volvió tan normal? Porque hoy es tan normal escuchar brujo, bruja, demonio, espíritu, y que uno no tiemble de miedo como temblaba la Iglesia Católica cada vez que alguien mencionaba la palabra bruja en la Inquisición. Y todo esto se debe a el cine y la televisión. Diga, cine
y televisión. Gracias al cine y la televisión es que todo se normalizó. Y no es algo bueno. Gracias al cine y a la televisión es que a lo malo le llamamos bueno. Es que a lo grave lo vemos normalito. Porque antes ser bruja era algo para morir cruelmente. Pero hoy alguien que se vea disfrazado de brujito, ¡ay, qué linda! ¡Qué linda la niña, una brujita! El pastor se lo disfrazaron de brujito. ¡Ay, tan lindo, tan cachetón, ay, brujito! Tan normalito. Diga, eso no pasaba antes. ¿Y por qué pasó? Porque se empezó a meter las películas de miedo. ¿Cuántos veían películas de miedo o ven películas de miedo? Levante la mano sin pena, sin miedo. Mira, yo pequeña amaba las películas de miedo. Después de vieja me volví miedosa. Pero pequeña yo me acuerdo que con mi hermana mayor, mi hermana la segunda no soportaba eso. Nos encerrábamos en una habitación con el televisor concentrados a ver Chucky. Eso hizo que se viera normal todo esto de los demonios. Y eso hizo que se viera normal hoy gente usando máscaras así. No se asusten porque bastante que una mujer recién levantada. No, mentira, no, yo no. A esto me hago el blower. Antes esto hubiese dado miedo. Pero usted sabe cuánta gente hoy está usando una máscara así y peor. Para yo comprar esta, tenía que decidir entre 30 máscaras diferentes en cuál comprar. Y yo veía a la gente, dame la de no sé qué, dame la de no sé qué. Dame la máscara con los nombres propios y se la medían. Yo no soy capaz de ponerme esto. Se la medían y se veían bonitos. ¿Por qué esto se volvió normal? Sencillamente por el cine. Porque ya es normal, gente. Hace poco vi una persona conocida, maratón de películas de miedo. Eso hace que ponerse una máscara de esta no sea nada. Normal, para uno dice, Dios mío, tiene cara de demonio, pero para cualquier persona, esto es un muñeco más. Y peor aún, estas máscaras y estos disfraces se lo veo puesto a niños, sin ser espiritual, sin ser cristiano, sin ser pastor. Esto es feo. Mírelo por donde quiera, esto es feo, esto es tenebroso, pero el cine volvió esto normal. Y volvió esto agradable. Y ahora es quien tenga el disfraz más tenebroso, es mejor. Pero habrá muchos padres, como los padres cristianos, que dicen, no, yo a mi hijo no le pondría eso, hasta allá no llego. Yo celebro el Día de los Niños, porque así le llaman, pero con esto no voy. Y traemos nuevos personajes. Esto, si no me equivoco, se llama Paw Patrol, algo así. Patrulla Canina. Así como triqui triqui. Patrulla Canina. A mi hijo no le pongo esto porque es muy feo. Eso mejor le pongo esto. Y lo que hacemos es lo siguiente: tapar la realidad. Pongo esta máscara de muñequitos, ahora sí. Vienen todos los programas infantiles. Mire, película de Disney que no tenga escena de brujería no es película de Disney. Y no quiero decir que sean malas las películas, no. No voy a condenar las películas, ni le estoy diciendo que esto sea malo. ¿Qué niño no se entretiene viendo muñequitos? Yo se los he dicho, el mío para de Spider-Man y es Spider-Man aquí, allá y en todas partes. Esto no es malo. ¿Sabe qué es lo malo? Querer tapar con esto la realidad. Que creer que con algo que parece bonito voy a tapar el pasado y el origen oscuro. Así sea el mejor muñeco, así sea un muñequito cristiano, es que voy a disfrazar a mi hijo en Halloween de Jesús. Eso nunca ha pasado, creo que nadie lo ha hecho. Pero lo que está haciendo es esto: tapar con algo lindo la realidad oscura de la situación. Entonces hay muchos programas, aquí vemos Peppa Pig, Mickey Mouse, Patrulla Canina, no sé, las chicas superpoderosas. ¿Ah? Y Vampirina, el pastor se la sabe, ¿viste? Y Vampirina. Pastor, ¿es malo que los niños vean eso? No. De todos modos, analice qué es lo que ve su hijo, porque hay muñequitos que de verdad sí son muy groseros pero yo no vengo a condenar los muñequitos. Yo lo que vengo a decirles: no use algo inocente para tapar el real origen y la real maldad que hay detrás de las cosas. No use algo bonito para querer tapar la realidad de las cosas. El Halloween sigue siendo Halloween, así usted lo disfrace de Peppa Pig y de Mickey Mouse.
Pastora, yo nunca he disfrazado a mi hijo de brujo, lo disfracé de Mickey Mouse. No tape con algo lindo la realidad oscura que hay. Y el Samhain sigue siendo Samhain, así le hayan cambiado de nombre a Halloween. ¿Amén? Me aguarda eso, qué cosa tan fea. El que me vio esta mañana en el centro buscando cosas en Halloween, era eso lo que estaba buscando. Si alguien me vio esta mañana con la máscara, era para eso que lo estaba buscando, no estaba buscando disfraz. Yo quiero que analicemos estas cifras de lo que representa el Halloween en Estados Unidos. Gasto histórico de estadounidenses en Halloween. Para el 2017 fue de 9.1 billón. Para el 2018, 9 billones. Para el 2019, 8.8. Para el 2020, por el tema de la pandemia, bajó un poquito, 8 billones. Para el 2021, 10.1 billón. Y para el 2022, el año pasado, 10.6. O sea, más que los 5 años anteriores. El Halloween quizás aquí parece algo normal, pero en Estados Unidos es la fiesta más importante, más que la Navidad. La otra, por favor. El total de personas celebrando Halloween en Estados Unidos fue, para el 2017, el 72% de la población norteamericana celebró Halloween. ¿Sabe qué significa el 72%? Para el 2018 el 70%, para el 2019 el 68%, para el 2020 por pandemia bajó al 58%, pero aún así era más de la mitad de la población celebrando Halloween. Para el 2021 volvió a subir al 65% y para el año 2022 volvió a subir al 69% de la población norteamericana celebrando la fiesta de Samhain, llamada Halloween y disfrazada como muñequito bonito. Es demasiado. Ahora, el pastor me decía, nena, por aquí no se celebra tanto. Pero esta mañana que fui a buscar la máscara, ver cómo estaba la gente de revolucionada en el centro buscando máscaras, yo decía, así se celebra. De una manera diferente a la de Estados Unidos, porque allá el gasto total de una persona, una familia, gastado en Halloween se saca en la decoración de la casa, en los disfraces de la familia e incluso en los disfraces de los animales. O sea, hasta los animales celebran Halloween en Estados Unidos. La suma total era disfraces de las personas, disfraces de animales, en dulces, comida y decoración de la casa. Es tan impresionante esta celebración y tan impresionante como lo es también en Colombia. Pero recuerda que decíamos al principio que Halloween significaba víspera de todos los santos. Día antes de todos los santos. Diga, todos los santos. ¿Qué es eso del día de todos los santos? Pastora, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo estoy relacionando yo. Halloween significa día antes de todos los santos. Quiere decir que es la espera para el 1 de noviembre. La preparación para el 1 de noviembre. La antesala para el 1 de noviembre. Lo dice el nombre, no lo digo yo. El Día de Todos los Santos se celebra el 1 de noviembre actualmente. Pero ¿cómo empieza esta fiesta? Un papa dijo que los mártires, todos aquellos que murieron por defender la fe, deberían tener un día. Y se escogió el 13 de mayo, el día del cumpleaños de la pastora. No se lo olvide, ya estamos a unos meses. Estamos como a 8 meses. Va juntando para el regalo. Que tenía que ser el 13 de mayo. Y se celebraba el Día de los Mártires. Pero hay algo que debemos entender que pasa con la religión católica, que viene de Roma. La religión católica no es de Colombia. Por eso la gente dice, soy católico, apostólico ¿y qué? Porque tiene su origen en Roma. Y es que la religión católica no estaba de acuerdo con ciertas costumbres de muchos lados. ¿Y qué hacían? No cancelaban esa celebración. Creaban una nueva para ponerla por encima de la anterior y lo que hacían era mezclarlas. Hay algo que se llama sincretismo religioso y es santos o personajes representativos de otras religiones
que para la religión católica lo mezclaban con un santo de ellos, y vamos a ver que el santo que aquí le conocemos como San Jorge era el mismo santo que en África se le conocía con otro nombre. Eso ha hecho la religión católica todo el tiempo de su existencia, mezclar unas costumbres con otras y poner el nombre de las de ellas, pero en el fondo sigue siendo la misma celebración anterior. Todo esto lo digo con mucho respeto. Yo respeto la religión católica, yo respeto lo que profesa la religión católica, pero la verdad no pelea con nadie, y lo digo con mucho respeto. Entonces, el Día de Todos los Santos inició como el día para celebrar los mártires, pero la religión católica no estaba de acuerdo con una celebración que era el Halloween, el día anterior, y una que era después, que era el Día de los Muertos. ¿Lo ha escuchado? Día de los fieles difuntos o el Día de los Muertos. Y dijo, bueno, ya no vamos a hacer el Día de los Mártires, vamos a hacer el Día de Todos los Santos. Y llegó el Papa Gregorio III y dijo, se va a celebrar el 1 de noviembre. Ya no va a ser el 13 de mayo, va a ser el 1 de noviembre. Pero, ¿qué es eso de los santos? ¿Cuándo es el Día de la Virgen del Carmen? No, pero ¿cuál es la pena si se lo sabe? 16 de julio de la fiesta. Yo la única forma que me acuerdo es cantando la canción del hermano Diomedes. Es decir, la Virgen del Carmen tiene su día. Otro santo, San Pepito, se celebra el X número de diciembre, tiene su día. Pero hay otra cantidad de santos que no tienen un día específico de celebración. Entonces el Papa Gregorio III dijo, vamos a hacer un día para todos los santos que no tienen día. Para, como dicen por ahí, hijo de menos más, no me celebran un día. Entonces, el Día de Todos los Santos es todas aquellas personas que profesaban su fe, que según la religión católica pasaron el purgatorio. Bíblicamente ese lugar no existe. Bíblicamente no hay cómo argumentar que existe un lugar en espera para ser salvo. No, bíblicamente no pasa. Pero dice la religión católica que los santos son los que murieron, pasaron por el purgatorio y ya sus vidas fueron santificadas. Eso se celebra el 1 de enero. Era para ver si estaban. Lo que pasa es que ya viene diciembre, Navidad, Año Nuevo, uno se le cruzan los cables. Eso se celebra el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Pero hay otra celebración, el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, el día que va y se va a los cementerios a llevarles flores. Y volvemos a la película de Coco, donde los muertos son flores, calaveras bien bonitas, maquilladas, el montón de flores, creo que le llaman catrinas o algo así, algún disfraz de ese tipo. ¿Y qué se celebra ese día? Es para honrar, dice la cultura, y recordar a aquellos seres que se nos adelantaron, que murieron. Pero la Biblia dice que el muerto está. Pero la cultura me dice que aquellos que murieron están esperando. A diferencia de los santos, se dice que estos muertos son los que están esperando en el purgatorio todavía. Y es cuando llegan las oraciones hacia los muertos. Es que vamos a orar para que su alma sea salva. ¿Lo han escuchado? Y si no lo ha escuchado, lo ha practicado. Esto se celebra ese día. También se celebra con ofrendas. Si recuerdan el Samhain, aquí también vamos al ejemplo de México, el altar, las ofrendas, las velas, la comida, es lo mismo con otro nombre. Lo mismo decorado con flores, pero es lo mismo que hacían los celtas en la antigüedad. Imagínense que se dice que depende cómo murió la persona, su alma va llegando. Ojo, se dice, la Biblia no dice, ni argumenta, ni justifica estas ideas. Que si las personas, por ejemplo, murieron en un accidente, su alma va llegando el 28 de octubre. Que si son niños, su alma va llegando el 29. Que si murieron de tal forma, su alma va llegando el 31. Y a la final todas las almas se encuentran el 2 de enero. De noviembre. Suena fantasioso, ¿cierto? Pero la gente lo cree. Pero la gente lo celebra. Pero mucha gente, quizás como nosotros antes, no teníamos conocimiento de esto y lo hacíamos.
y lo repetíamos, la persona que murió, aunque duela, no va a escuchar, no va a sentir, no va a recibir. Y yo me imagino que debe ser algo demasiado duro entender esto, pero murió y murió. Que nos queden los lindos recuerdos que tuvimos, pero no podemos volver a la vida algo que ya está muerto, algo que ya se fue. No está esperando, no necesita nuestras oraciones porque ya está muerto. Las oraciones las necesitaba en vida, las de nosotros y la de la misma persona. Después de que la persona muere, no necesita ni misa, ni culto, ni oración porque está muerto. Entonces mira cómo esto fantasioso se vuelve una realidad. Y dependiendo de la muerte, su alma va llegando y el 2 de noviembre se van uniendo todas las almas. Y va la gente a los cementerios a encontrarse, entre comillas, con el alma de su familiar o de sus familiares. Pastora, pero yo no hago altar en mi casa como hacen en México o como hacen en el Samhain. Pero le estás rindiendo culto y estás entablando una comunicación con algo que no es el espíritu del ser muerto. Es un espíritu demoníaco. ¿Qué hacen los demonios? Bueno, voy a aprovechar que el señor Manuel en su dolor cree que está hablando con su hermano. Y el demonio que hace, voy a tomar el lugar del espíritu de ese hermano, me voy a hacer pasar y voy a hablar con Manuel. Y Manuel comienza a decir, yo lo escuché, me dijo, yo sentí, me abrazó. La persona después que muere no puede hacer absolutamente nada. No se puede manifestar, eso es imposible. Quien se manifiesta son los demonios. ¿Han escuchado el Día de los Angelitos? Pastora, yo no lo disfrazo en Halloween, yo lo disfrazo de angelito porque es que es más lindo. ¿Sabe qué significa esto del Día de los Angelitos? Representa los muertos niños, los niños que murieron a temprana edad. Eso representa cada niño disfrazado o vestido de angelito. Pero es que se ve tan bonito, sigue siendo una representación de un muerto, y si se representa un muerto, se está representando un demonio. Entonces mire para lo que prestamos a nuestros hijos, pero qué linda se vería Sarita de blanco, con un peinado y las alas, pero está representando un muerto. Y si está muerto, está representando un demonio. Amén. El 31 de octubre es uno de los días más esperados por los niños, pues es una fecha en la que se pueden disfrazar de su personaje favorito y compartir con su familia y amigos un rato de diversión, ya sea pidiendo dulce en las calles o celebrando en alguna fiesta especial. Hoy hacen fiestas de Halloween, ya a veces no salen, pero la fiesta de Halloween y todos los niños disfrazados. Y yo lo decía el domingo, ¿sabe por qué el niño espera con ansias esa fecha? Porque el padre no le brinda la oportunidad de vivir la experiencia de ser un personaje fantasioso otro día. No está malo disfrazarse. Permita que su hijo viva esa aventura de creerse un superhéroe, un personaje, solo no lo permita el día que se está conmemorando algo demasiado oculto. Dele la oportunidad que se disfrace cualquier día del año, pero no permita que en estas 3 fechas su hijo sea partícipe de celebraciones del ocultismo. Mira cómo define un autor el Halloween. Halloween, el éxito de una fiesta americana que desempolvó la tradición antigua del Samhain. Lo que hizo fue sacudirlo y volver a sacarlo a flote. Pero mira, pasa algo más grave. Dile al de al lado, hay algo más. Hay algo más fuerte. Más fuerte que un disfraz, más fuerte que unos dulces, que ya estudiamos que todo el que permita y practique el disfrazarse y el pedir dulces en esta época está practicando de eso. Mira, hoy me enteré de algo, una persona, que no voy a decir el nombre, que en la oficina iban a celebrar de Halloween. Y venía emocionada las 2 trabajadoras con su poco de cadeneta y la brujita y tal cosa. Una persona un poquito escandalosa. Y dice ella que pega el grito y cuidadito me van a poner algo. Fueron a ponerle quejas al jefe. Pero es que una cosa es que otro lo haga, usted tiene que respetar. Porque si el de al lado quiere celebrar Halloween, ¿yo qué puedo hacer? Yo respondo por mí y por los míos. Pero que su celebración no intervenga con lo mío. ¿Qué le dijo a esta persona? Decora tu puesto.
Pero porque tienes que decorar todo, porque tienes que venir ahora a ponerme en mi escritorio también la bruja, ya conmigo es suficiente, dijo esa persona. Entonces, que los demás lo hagan, respételo. Qué bonito sería que usted pudiera llegarle de una forma eso es del diablo, arrepiéntete. Yo no les he dicho eso, yo les estoy explicando. Ya cada quien queda en tomar la decisión, pero no permita que lo que hagan los demás entre en su vida. Sama hoy tenía clases de ballet y lo primero que le dije a la Miss fue, Miss, no sé si usted celebra Halloween, pero porfa, a mi casa no voy a llegar disfrazada. Porfa, de Halloween, déjelo. No, tranquila, mamita, yo no celebro. Descansé, porque qué tal que llegue la Miss con su disfraz y todo. Bueno, espérate, hágalo fuera. A mi casa no entra. Yo no celebro, yo no comparto, yo entiendo la realidad de lo que significa. A mi casa no entra. No permita que nadie que no camine bajo los principios de Dios que usted cree, toque su casa, sus hijos, su familia. Dirá que no, es que la tía vino por Kiki, que se la va a llevar. ¿Qué? Es tu responsabilidad. La tía puede ser lo que quiera, pero es mi hija. Y a mi casa no entra lo que Dios no quiera que entre. Así le hayan comprado el disfraz, guárdelo y se lo pone después. No lo voy a dejar ahí. Guárdelo si no es de brujito. Guárdelo. Con Maximiliano tenemos eso. Le compramos un traje de Spider-Man guardado. No lo puedo sacar porque él todavía es niño y no va a entenderlo. ¿Ve? Si anda sin traje y anda, imagínenselo con traje. Está guardado para esperar que pase todo esto y ahí sí el niño pueda disfrutar su fantasía de ser un superhéroe. Pero sigamos con la última parte. Calendario satánico. Diga, calendario satánico. Yo les decía el domingo, ¿usted sabe que existe el satanismo? Y no es solamente los que visten de negro y les gusta el heavy metal o el rock, no. Satanistas que adoran y sirven a Satanás. Así como hay una congregación para Jesús, para el Señor, hay una congregación satánica, con pastor satánico. Y también tiene su calendario, como lo tenemos nosotros. Y ellos durante todo el mes de octubre, desde finales de septiembre, se comienzan a preparar para el 31 de octubre, porque casualmente también es el fin del año satánico. Casualmente es como el 31 de diciembre para nosotros. Me recuerda lo que hablamos ahorita de los celtas, final del calendario celta, final del calendario satánico. Pero me llama la atención lo que hacen el 30 de octubre y el 31 de octubre. El 30 hacen ritos bautismales. Ojo, maldicen, cada satanista maldice cualquier contacto que haya tenido con un cristiano. Si a usted por X o Y motivo pasó, habló, tuvo un contacto, algún satanista, el 30 de octubre están reunidos maldiciendo el contacto que tuvieron con ustedes. Y para maldecir el contacto tienen que maldecirlo a usted. Es decir, que nosotros hoy nos están mentando la madre, quién sabe cuántos brujos, cuántos satanistas porque tuvieron un contacto. Luego de esto, de maldecir el contacto, se bautizan en agua de alcantarilla. Diga, de alcantarilla. Mira, Cartagena tiene un problema. La ciudad amurallada es muy linda, pero tiene un problema de acueducto y es que emana un olor desagradable en las calles de la ciudad amurallada. Y si solo el olor es desagradable, ¿usted se imagina untarse de ese agua? Pero es que ese Satanás es puerco, es asqueroso, todos sus trabajos son cochinos de maldad. No me refiero solo puerco a lo que hace como bautizarse con este agua. Todo trabajo que hace Satanás es puerco, es de maldad. Se bautizan con agua de alcantarilla, ojo, con sangre de niños y de adultos. Pero ¿de dónde consiguen la sangre? ¿Será que ellos tienen hijos, paran y matan a los hijos? No. ¿Sabes de dónde consiguen la sangre? De todo el que esté en la calle, de todo el que esté celebrando Halloween, de todo el que esté por ahí haciéndole honor a Satanás. Es decir, puede ser de tu hijo si está en la calle celebrando Halloween o así esté en la casa. Por eso es una fecha peligrosa hasta en la seguridad, porque se roban niños, no para vender los órganos, para ofrecerlos como sacrificio a Satanás. ¿Recuerdan Samhain que ofrecían cuerpos
a los espíritus de la naturaleza, bueno, el 31 de octubre también lo hacen. Necesitan la sangre, sobre todo de niños y de mujeres vírgenes. Te dirá, no, pastora, ya que aunque no sean, también la necesitan. Aunque no lo sean, bueno, no es porque se ríen. Hombre, nada, ya, por favor, respeto. No está de más, pero sobre todo la de los niños. Por eso se necesita llamar y captar la atención de los niños, porque es la sangre que más se necesita. Cuidado que su hijo no sea la próxima víctima de un satanista. Pero pastora, si va de la mano, mira, Satanás actúa que usted no se da cuenta. ¿Cuántos padres nos dicen, iba de mi mano y no sé qué pasó? O si no, busque videos de robo de niños, y eso es lo que se pueden grabar. Están aquí, van a buscar algo en el bolso y cuando voltean, el niño se lo llevaron. Solo un niño puede estar seguro si está de la mano con el Señor. De resto no hay seguridad. Así tenga un policía, un calle al lado, no hay seguridad. La única seguridad es caminar con el Señor. Y el 31 de octubre es el final del año satánico y se invoca el poder total de Satanás y los demonios. Recuerde que en el Samhain se creía que la barrera entre lo espiritual y lo físico se rompía. Pues bueno, para los satanistas también. El 31 de octubre es el día con mayor poder espiritual que tiene Satanás y todos sus trabajadores. Llámense demonios, llámense brujos, llámense satanistas. Se invoca el poder total y ojo, se elige a la reina de las brujas. Pastora, ¿las brujas existen? Sí. Quizás no en escoba, quizás no con el gorrito, no lo sé, pero de que existen, existen, y no vaya a mirar la que tiene al lado, se lo agradezco. No la miren, porque hay gente que tiene cara de bruja, pero no es bruja. Hay gente, sí, porque Dios le dejó la cara de testimonio. Hay gente que no parece que fuera nada malo, pero tú no sabes en su intimidad qué hace. Tú no sabes a quién adora, tú no sabes a quién busca. Hay un video en internet y me encantaría que ustedes lo vieran, pues por el tiempo no puedo mostrarlo, donde una ex bruja, ex reina de las brujas de Europa, cuenta su testimonio. Y decía cómo Satanás la mandaba a las iglesias a sabotear los servicios. Y terminó recibiendo al Señor en una iglesia. Cómo la mandaba a dañar las campañas, a sabotear que el sonido, que esto, que lo otro, y terminó siendo transformada por el Señor, y ella cuenta su experiencia. Entonces, con todo esto, le quiero decir, tenga mucho cuidado. Yo no le puedo decir si usted lo debe hacer o no. Yo les decía el domingo, pregúntele a su papá, pídale permiso a su papá. Pero todo esto es netamente informativo. Tenga mucho cuidado con lo que usted hace, con lo que usted permite y sobre todo con lo que usted involucra a sus hijos. Primera carta del apóstol Timoteo, o Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Esto es rápido para que pasar a orar. Simplemente quiero poner las bases de lo que mi esposa ha dicho. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, ¿en qué tiempo estamos según la Biblia? En los últimos. Algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus, ¿qué? Engañosos. Hay gente que sigue espíritus engañosos. Todo el que anda metido en el Halloween, que mañana sale a visitar al muerto y hablar con el muerto, ¿sí? Es detrás de espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de ¿qué dice la Biblia? ¿De qué provienen esas enseñanzas? De demonios. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá ¿qué? El juicio. Diga conmigo, todo el mundo va a morir una sola vez y después ¿el qué? ¿Y para qué es toda esta fiesta? Para celebrar a aquellos que ya pasaron al cielo, del purgatorio al cielo, 1 de noviembre. Y para, entre comillas, orar el 2 de noviembre para que aquellos que están en el purgatorio pasen para el cielo. Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara que dice que morimos una sola vez y después ¿qué? El juicio. La salvación es en vida. La salvación no es mientras estemos muertos y alguien ora por mí.
y le hacemos no sé cuántas misas. La salvación es mientras tú estás vivo y puedes tomar la decisión. Deuteronomio capítulo 18. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Dios le dice, los voy a meter en la tierra de Canaán. Esa tierra donde viven los filisteos, es decir, los palestinos, donde viven los amorreos, los cananeos. Es una tierra detestable. Pero quiero que no hagan lo mismo que hacen ellos. Por ejemplo, le dijo Dios, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Esta gente cogía a los hijos en esta época y los sacrificaban, los quemaban vivos en honor a su Dios. Vemos cómo se roban niños en esta época, que es la época donde más niños se roban, bebés sobre todo, y niños muy pequeños, y los sacrifican, ¿sí?, en ritos satánicos, en cultos satánicos. Entonces, esta práctica de ahora no es que se la inventaron, esta práctica de ahora nació de hace cantidad de años atrás. Y dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija con una ofrenda quemada. Tampoco permitas que un pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujería, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium. Medium, usted sabe quiénes son esas personas, que viene el demonio y habla a través de ellos, como medium o vidente. Una cosa es que el demonio habla a través de la persona que está siendo liberada, y otra cosa es vamos a invocar el espíritu del abuelito que está muerto, y como los muertos dice que mueren una sola vez y después del juicio, es decir, están en stand-by esperando el juicio o la vida eterna, el que aparece es un espíritu. Entonces estás invocando un demonio. Eso es lo que hacen los medios. Tampoco permiten que alguien se preste a actuar como medio o vidente, ese que mira al futuro, ni que invoque el espíritu de los muertos. Esto lo dice la Biblia. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Diga conmigo, si has hecho alguna de esas, perdóname, Señor. Porque una persona detestable ante los ojos de Dios no puede ser bendecido. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de su paso. Así que no hable cuando Israel está peleando contra Palestina, porque dice que las naciones hicieron lo detestable y Dios los expulsa de su lugar. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que están por desplazar consultan a los adivinos, a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Amén. Continuemos la otra cita. Efesios capítulo 5. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Diga conmigo, imitar a Dios. ¿Qué me hablaba el texto anterior? Que imitaban las costumbres de los pueblos. ¿Sabe? Hay costumbres. Por ejemplo, aquí está la costumbre del carnaval y la imitamos. ¿Sí? Está la costumbre del Halloween. Está la costumbre de ir al cementerio mañana. ¿Sí? O el lunes festivo que pasan el festivo que debería ser mañana, lo pasan para el lunes. Son costumbres. Pero dice que tenemos que imitar las costumbres de Dios. No participen en las cosas que hace esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que les proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas
y verdaderas. Averigüen bien lo que les agrada al Señor. Mira, la palabra es tan linda, simplemente que no la leemos. Mira lo que dice, sigue diciendo la Biblia. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Eso es lo que estamos haciendo, sacando a la luz las obras de la oscuridad. Leamos rápidamente lo que dice segundo libro de Reyes, capítulo 16. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Había unos reyes que estaban haciendo lo detestable delante de los ojos de Dios. Y viene un personaje que hace lo mismo, porque lo malo siempre la gente lo está copiando. Hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió la práctica detestable de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Ofreció sacrificio y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Veamos qué dice el versículo o el capítulo siguiente. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Diga conmigo, adoraban al Señor, pero también hacían las costumbres de los pueblos de donde ellos venían. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta que el Señor, a esas personas que lo adoraban, pero a la vez seguían haciendo las prácticas de sus culturas, el Señor no los miraba con bien, los detestaba. Entonces quiero terminar esta jornada de hoy para pasar a orar, titulándola Sutilmente nos introducen a la brujería. Eso es lo que hemos vivido. Sutilmente nos metieron en la brujería, participamos. Yo me acuerdo que por la foto, porque estaba muy pequeño, me acuerdo de Brujito, me acuerdo de Superman, me acuerdo de El Gato Silvestre, que estaba de moda en esa época, y dentro de los disfraces que tuve. Pero no conocía esta verdad. Hoy mis hijos no participan, mis hijos tienen más disfraces que los que yo tuve. Mi hija siempre se disfrazó de princesa y todavía tiene esos dos. Pero ya creció, ya no se va a disfrazar, pero mi hijo se disfraza. Entonces, el problema no es disfrazarse. El problema es que sutilmente nos meten a través de un disfraz, a través de ir a pedir dulces. Si usted quiere un dulce, vaya y compre a la tienda hoy. No permita que se lo regalen, porque hoy están regalando dulces con una finalidad. Entonces sutilmente nos metieron en brujería. Nos enseñaron que hay que visitar al muerto. Sí, el muerto fue un familiar tuyo, muy querido, un amigo, un vecino, qué sé yo. Pero ahí no hay nadie. Ahí dice la Biblia que estamos hechos para morir y después de eso el juicio. Ahí está claro que tú no vas a ir a orar para que el muerto pase a mejor vida. No, el muerto decidió antes de morir si se iba a mejor vida o no. Porque sencillamente la decisión de seguir a Cristo es en vida. Sutilmente nos metieron a Satanás. Sutilmente nos metieron a adorar a ídolos como los santos. Sutilmente nos dijeron, hay que visitar a la abuela. Mira que es día de los muertos. Ahora sutilmente, porque es una práctica nueva, que es la práctica de los angelitos, ya mi esposa lo dijo, es celebrar a aquellos niños que murieron. Está representando a un niño que murió a temprana edad con el disfraz de angelito. Así tengas tú 40 años, está representando a un muerto. Así que todas estas prácticas lo que buscan es introducirnos en la brujería. Y empezamos a entrar en eso. No es que nos vayamos a volver brujos profesionales. No, es que al estar en la brujería, usted está en dos aguas. Está sirviéndole al Señor, está caminando con el Señor, pero a la vez está lleno de demonios. Porque le abre la puerta al diablo y a los demonios para que entren y gobiernen su vida. Por eso viene a la iglesia y usted va a la casa y no puede dormir. Por eso viene usted a la iglesia,
Usted se devuelve a la casa y le fue mal económicamente. Por eso usted viene a la iglesia y usted está tan enfermo que no tiene esperanza y usted mismo se echa a morir. Porque los demonios hacen esa actividad. Y los demonios tienen que entrar con permiso suyo y mío. Y los permisos se los damos cuando participamos de estas obras.